Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver ya el último tema que estaba planeado para el día de hoy, que es justamente revisar este tema de la estequiometría de las reacciones. Entonces, este tema de estequiometría, como les comenté el día de ayer, es fundamental tener primero igualada la ecuación química. Si nosotros no tenemos igualada nuestra reacción química, entonces no podemos hacer ningún cálculo estequiométrico. Entonces, este último capítulo es también importante, ¿no? Que no se les olvide cómo realizar este parámetro de la estequiometría, puesto que van a ver más adelante también en química general, cuando comience justamente ese tema, lo que van a ver nuevamente es reacción química. Y eso les va a ver durante todo el semestre, entonces este también es otro parámetro importante que deben estarlo manejando continuamente. Entonces, prácticamente este tema de la estequiometría no es tan complicado. Yo diría que lo más difícil es justamente igualar la reacción química, que es lo más demoroso, puesto que el resto solamente es realizar cálculos y movernos a través de la reacción química. Entonces, ¿qué es justamente la estequiometría como tal? ¿Ya? Entonces, la estequiometría de las reacciones químicas lo que nos permite conocer es justamente, a partir de cálculos, saber y determinar cuánto es la cantidad de sustancia que nosotros requerimos para determinar un cierto producto. Entonces, aquí les voy a poner cuáles son los parámetros o para qué me sirve la estequiometría. Son justamente cálculos que realizamos para determinar la cantidad de un producto o reactivos necesarios para obtener un cierto producto. ¿Ya? Entonces, prácticamente esto es lo que se aplica en los cálculos estequiométricos. Adicionalmente, ¿qué se necesita para realizar estequiometría en una reacción? Como les había comentado, se debe tener igualada la reacción química. Esto es súper importante antes de ponerse a realizar cualquier cálculo que vayan a hacer. Esto sobre todo es lo primordial antes de realizar cualquier cosa. Deben tener igualada la ecuación. Si no tienen igualada la ecuación química, les va a salir algunas maravillas. Entonces, súper importante este apartado. Otra cosa súper importante que deben manejar, y lo que les había comentado en un inicio de este curso, cuando veíamos la tablita, ¿se acuerdan? Es, bueno, nosotros le hemos llamado la conversión química. Era justamente esa tablita, ¿se acuerdan? Cómo pasar de átomos gramos a moles, cómo pasar, por ejemplo, de gramos de un compuesto a moles de un compuesto, cómo pasar de gramos de un elemento a gramos de un compuesto. Era justamente esa tabla, ¿no? Que nosotros le habíamos llamado como conversión química o conversión de unidades químicas. Por ejemplo, pasar de átomos a, me invento, por ejemplo, a gramos de compuesto, o pasar de moléculas de compuesto a átomos de compuesto, perdón, a gramos de compuesto. Entonces es súper importante eso también tenerlo presente, ¿no? Es la conversión de unidades químicas. Entonces aquí para que no se les olvide es justamente las conversiones que vamos a tener de moles, gramos, vamos a ver el tema de moléculas, el tema de átomos. Entonces es justamente eso, ¿no? Que necesito que también recuerden, porque puede estar un ejercicio, puede haber ejercicios que estén relacionados justamente con esto. Tranquilamente me pueden dar el dato, no necesariamente en gramos, sino que me pueden dar el dato, como les digo, en átomos, me pueden dar el dato en moléculas. Entonces yo necesito convertir esas unidades a lo que nosotros generalmente vamos a trabajar en moles, ¿sí? Entonces aquí como cuarto punto se acostumbra a trabajar en moles dentro de la reacción. Sí, esto es lo más común, es lo más fácil, trabajar en moles. Siempre acostúmbrense a eso, a trabajar en moles. Me quiero mover a través de la reacción, bacán. Entonces,
todos tus datos deben estar en moles, no pueden estar en otras unidades. Entonces, este dato también es súper importante que lo tengan presente, que vamos a trabajar nosotros con moles. Esto como primer punto dentro de la estequiometría. Entonces, vamos realizando estos cálculos, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos ya una molécula, una reacción química que ya está igualada. Supongamos que tenemos 3 monóxidos de nitrógeno más amoníaco. Entonces, esta es una reacción química, ¿sí? Típica. Tenemos nuestros reactivos, nuestros productos. Entonces, nosotros vamos a trabajar en moles. ¿Por qué? Porque dentro de la reacción química nosotros vamos a tener algo que se conoce como coeficientes estequiométricos. ¿Cuáles son estos coeficientes estequiométricos? Son justamente estos numeritos que acompañan a cada uno de los compuestos dentro de nuestra reacción. A estos valores que he pintado justamente de color amarillo se les conocen como los coeficientes estequiométricos. Sí, para no confundirles, no les voy a dar el otro método que es justamente que puedo tranquilamente trabajar en masa, no lo vamos a hacer. Prefiero que se queden con esto, simplemente no quiero llegarles a confundir, porque yo puedo tranquilamente trabajar estos coeficientes estequiométricos en masa sin la necesidad de transformar en moles. No prefiero que lo hagan porque se pueden llegar a confundir. Entonces prefiero que mejor trabajen en moles, eh, que es preferible que trabajen así. Entonces, ¿para qué me sirven estos coeficientes estequiométricos? Entonces, me permiten a mí moverme en la reacción. Por ejemplo, supongamos que tengo un dato de aquí, entonces, ¿cómo yo me muevo a través de cada uno de los reactivos y productos? A partir de estos coeficientes estequiométricos. ¿Sí? Y estos coeficientes estequiométricos que hemos pintado de color amarillo son justamente valores que se expresan en moles. ¿Sí? Vamos a hablar que estos están en moles. Como les digo, podemos trabajar en masa, no les voy a dar eso porque luego se me confunde. Entonces, lo más fácil es trabajar en moles. ¿Por qué en moles? Porque yo puedo decir lo siguiente: ¿cuántas moles tengo de NO2? Tengo 3. Puedo decir por cada 3 moles de N2O. Y este es el coeficiente estequiométrico. Lo mismo para el otro. Tengo 2 mol ¿de qué? De NH3. Tengo 3 mol de agua y tengo 4 mol de nitrógeno. Entonces, estos son los coeficientes estequiométricos que vamos a trabajar en moles. Estos valores, este 3, este 2, este 3 y este 4, son valores en moles, expresados en moles. ¿Puedo trabajar en masa? Como les digo, sí pueden. Lo preferible es que no trabajen en masa, se van a confundir. Entonces, es más fácil trabajar en moles. Entonces, tenemos 3 moles de monóxido de nitrógeno, 2 moles del amoníaco, 3 de agua y 4 moles de nitrógeno. Punto. Con esto, entonces, yo puedo moverme a través de la reacción. ¿Y cómo me muevo a través de la reacción? Depende de los datos que a mí me den. Esto entonces se explica justamente con un ejercicio. Entonces, con la misma ecuación, ¿sí? Digamos, tenemos esa misma ecuación, entonces se tiene lo siguiente. Se desea conocer la masa de amoníaco que se necesita para que reaccione con, puedo hablar algo más complicado, con 2 gramos de nitrógeno. Oh, bueno, no se va a confundir, con 2 gramos de, puedo decir, que reaccione con 10 gramos de
N2O. ¿no? Se conoce la masa de amoníaco que se necesita para que reaccione con 10 gramos de NO2. Además, determine la masa de, eh, de agua producida. Entonces, ahí está planteado el ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Me tienen que dar la ecuación. Una vez que me dan la reacción química, lo que yo tengo que hacer es igualar nuestra reacción química. Supongamos que ya está igualada nuestra reacción, no tenemos que hacer nada más. Entonces, una vez que nuestra reacción está igualada, ustedes acostumbren a colocar los datos que les da el ejercicio. Entonces, en este dato, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que se quiere conocer esta masa de amoníaco, la masa de amoníaco, porque no sabemos esta masa que se necesita para que reaccione con 10 gramos de este monóxido de nitrógeno. Entonces, aquí tenemos el dato de los 10 gramos. Listo. Además, determine la masa de agua producida. Entonces, también me dice cuál va a ser la masa de agua producida. Listo. Entonces, lo primero, como les digo, siempre acostúmbrense a llevar los datos que les da el ejercicio a moles. Trabajen en moles. Entonces, en este caso, tenemos 10 gramos de este compuesto de aquí. Entonces, ahí es donde ustedes deben acordarse justamente de la tablita, que eso habíamos visto ya bastante tiempo atrás, de cómo llevar un dato a moles. Entonces, ¿se acuerdan que les había dicho justamente que debemos acostumbrarnos? Aquí está, es justamente esta tablita que ustedes tienen que acordarse. Deben manejar esta tabla, como les dije, al revés y al derecho. ¿Por qué? Porque tranquilamente me pueden dar los datos expresados en átomos. Pero yo no puedo trabajar en átomos, yo tengo que llegar a moles. Siempre debo trabajar en moles. Entonces, es súper importante que se acuerden cómo manejarse con esta tabla, ¿sí? Porque tranquilamente les pueden dar el dato, y he visto que les dan datos, por ejemplo, en litros, y cómo llevo de litros a moles. Entonces, con la relación de 22,4 litros. Entonces, sí necesito que se acuerden nuevamente de esta tablita, sí, que era la que les estaba mencionando. Entonces, en este caso, fíjense, me están dando 10 gramos de ¿qué? De un compuesto, ojo, no de un elemento, de un compuesto. Me dice 10 gramos del monóxido de dinitrógeno. Es decir, yo me encuentro aquí. ¿Qué necesito hacer? Llegar a moles. Y ojo, verán que para pasar se necesita que tengan esto en gramos. Compliquémosle un poquito más, pongámosle 10 libras. Sí, no pongámosle en gramos, sino que pongamos en libras. Entonces, está en libras masas. Entonces, ¿qué necesito hacer yo antes de realizar cualquier cálculo? Llevar este dato a gramos. No puedo trabajar en libras. Ustedes todavía no están, pueden llegarse a confundir las unidades porque sí pueden trabajar en lo que es libra mol, pero luego se confunde. Entonces, prefiero más bien que ustedes trabajen todos los datos que les den en peso, llevarlos a gramos. ¿Se acuerdan que habíamos hecho un montón de ejercicios de esto y siempre les dije, lleven el dato a gramo y de gramo sí ya trabajen con todo lo que ustedes quieran? ¿Ya? Entonces, hagamos el ejercicio que está planteado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transformar primero ese dato de las 10 libras masa. Entonces, tengo 10 libras masas por 454 gramos equivale a una libra. Entonces, este es el primer cálculo que vamos a hacer. Entonces, sería 10 por 454. Tenemos que hay 4,540 gramos de N2O. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Trabajen todo en moles. Entonces, llevo el dato a moles. Digo, tengo 4,540 gramos de ¿qué compuesto? De N2O. A estos los llevo justamente a moles. ¿Cómo llevábamos a moles? Empleando el peso molecular. Entonces, decíamos que una mol de N2O, ¿a qué equivale? Al peso molecular. ¿Qué tenemos aquí? Y ojo, tranquilos, no siempre les van a dar los pesos atómicos a ustedes. Entonces, en este caso, el peso molecular de este compuesto, ¿qué sería? Sería 14 por 2 más 16.
que este sería entonces el peso molecular de N2O. Gramos de N2O. Listo, entonces con este dato, entonces, dividido para 28 más 16. Listo, entonces tenemos 103,182 moles de N2O. Listo, entonces una vez que han sacado ese dato de moles, mi recomendación, chicos, ustedes que todavía recién están empezando con esto de las reacciones, coloquen este dato que han calculado ustedes, este dato, esta transformación que ustedes hicieron de estas 10 libras masas, ahora coloquen el dato en moles. Acostúmbrense a eso ustedes que todavía están empezando, esa es mi recomendación. Entonces coloquen el dato. Entonces en este caso las 10 libras masas de N2O me salieron que tengo 103,182 mol. Listo, coloquen el dato. Una vez que ya tenemos ese dato, ¿a dónde quiero llegar? Mi finalidad es llegar ¿a dónde? Al amoníaco y llegar al agua. Entonces ahí recién para moverme a través de la reacción, yo empleo los coeficientes estequiométricos. Recién ahí. Ya tengo en moles, chévere, qué perfecto. Ahora sí, me quiero mover, ¿a dónde quiero llegar? ¿Con qué me voy a mover? Con los coeficientes estequiométricos. ¿Cómo funcionan entonces los coeficientes estequiométricos? Muy bien, entonces ahora trabajamos con este dato que está en moles. Partimos de este dato. Entonces, habíamos determinado que tengo 103,182 moles de ¿qué? De N2O. Por igualito, una relación. Siempre vamos a movernos a través de la reacción con relación. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi meta llegar? Por ejemplo, en este caso quiero llegar al amoníaco. Perfecto. Entonces, ¿qué dicen ustedes? Ahí empleamos este 2. Entonces digo, 2 moles, estas 2 moles de aquí. Entonces digo, 2 mol de NH3, que es a donde yo quiero llegar. Esa es mi meta, llegar al amoníaco. Sobre de lo que estoy partiendo. ¿De dónde están partiendo ustedes? Estoy partiendo de aquí, de este dato, miren, porque aquí está mi dato, de este 3. Entonces, bacán. Entonces colocamos 3 mol de NO2. Quedan dos. Nos quedan 9. ¿De acuerdo? ¿En serio? Entonces, así es como yo me muevo a través de la reacción. Y como ya me muevo a través de la reacción, fíjense, se simplifican las unidades. Miren, mol de NO2 se me va con moles de NO2. Y ya me moví a través de la reacción. Miren, ya llegué a NH3, que era la meta llegar. Entonces, en este caso, ¿qué sería igual? Entonces, para este caso, ¿qué decimos? Tomamos este dato por 2 entre 3. Quiere decir que aquí tengo 68,79 moles de NH3. Listo, entonces ya llegué a mi meta, que era determinar el número de moles. Y luego, si quieren, coloquen el dato aquí para que no se les olvide. A continuación, ¿qué era lo que nos pedían? Nos pedían cuál es la masa, no nos están pidiendo el número de moles, sino que dice cuál es la masa de amoníaco que yo necesito. Muy bien, ya determiné cuál es el número de moles que yo necesito para que reaccione. Entonces, ¿qué hago a continuación? Simplemente llevo este dato que acabo de encontrar a masa. ¿Cómo lo hago? Con la tablita. Digo, 1 mol de NH3 equivale a su peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular del amoníaco? Sería 14, 15, 16, 17. 17 gramos de NH3. Sí, este es el peso molecular del NH3. Estoy haciendo ya una transformación de unidades. Llevar de moles a gramos. Miren, la misma historia. Se simplifican las unidades. Y con esto entonces podemos determinar cuál es la masa, que se necesita. Entonces en este caso debería ser por 17.
se necesita 1169,39 gramos de NH3. Y de esta manera entonces he determinado cuál es la masa de NH3 que yo necesito para igualar mi reacción. Ahí que digo, para que reaccionen justamente estas 10 libras masas de N2O. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro qué es lo que estamos haciendo? Dicen ese 17 gramos de NH3. ¿Dónde sale ese número? Ya, ese es el peso molecular del amoníaco. Sí, este es el peso molecular del amoníaco. Sí, lo único que hago ahora ya es la transformación de la unidad. Porque ya determiné el número de moles que yo necesito. Por eso les digo, si se les complica un poco, coloquen entonces, miren, el número de moles que ustedes encontraron. Entonces, mira, tú encontraste que ahora se necesita 68,79 moles de NH3. ¿Qué necesito ahora? Llevar este dato que acabo de encontrar a masa. ¿Cómo llevo entonces de moles a masa? Entonces, ahí es donde les digo que debían acordarse justamente de la tabla que estábamos hablando. Esta tablita, mira, porque ahorita estás aquí, mira, estás en moles de compuesto y quieres llegar a gramos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Usar el peso molecular. Ya solo es la transformación como tal. El cálculo estequiométrico, ¿cuál fue? ¿Cuál fue nuestro cálculo estequiométrico? Fue esto nada más. Moverme a través de la reacción S2 sobre 3 fue el cálculo estequiométrico que yo realicé. Y ahí murió, eso es toda la estequiometría. No tienen que hacer nada más. ¿Quedó claro ahí? Pregunte, chicos, pregunte si tienes dudas. Dudas, chicos, pregunten. Pregunten, chicos. ¿Está todo claro? Listo, chicos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Del mismo dato, o si quieren parten de este dato, por eso es la ventaja de trabajar ya en moles. Pueden trabajar con este dato de 103,182 moles o pueden trabajar con los 68,79. ¿Por qué? Porque estamos realizando los cálculos. Todavía no entramos a reactivo limitante y ese tipo de cosas. Entonces, pueden coger cualquier dato. En este caso, voy a volver a partir de este dato. Entonces digo, bacán, ahora quiero determinar la masa de agua que se ha formado. Entonces digo, tengo los 103,182 moles de NO2. Y listo, ¿de dónde estoy partiendo? Miren, fíjense, estoy partiendo de aquí. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuál es mi meta llegar? Mi meta es llegar al agua. Entonces, ¿qué necesito yo para llegar al agua? ¿Quién me dice? ¿Cómo me queda a mí la relación para llegar al agua? ¿Qué debería hacer yo? ¿Cuál es el cálculo estequiométrico que debo poner? ¿Qué va aquí arriba en el numerador y qué va acá abajo en el denominador? ¿Cómo llego al agua? Que creo que iría 3 moles de N2O. ¿Pero dónde? ¿Arriba o abajo? Abajo. Ya, eso está bien, porque es el valor que estás aquí. Ya, 3 mol. ¿Y arriba qué va? Arriba iría 3 moles de agua. Exacto. Y listo, ahí eso es todo. Eso es todo el cálculo estequiométrico que ustedes van a hacer. Entonces, fíjense, se va con esta mol y ya me queda en moles de agua. Entonces, en este caso tengo 103,182 moles de agua. Pero me dice cuál es la masa de agua producida. Yo no puedo trabajar en moles.
Entonces, ¿qué es lo que hago? Transformo estas unidades ¿a qué? A masa. ¿Con qué? Simplemente con la transformación. Una mol de agua, ¿a qué equivale? A 18 gramos de agua. Entonces, mol de agua se va con mol de agua y obtengo entonces los gramos de agua que necesito. Entonces, en este caso sería 18 por 103,182. Quiere decir que se han producido 1857,28 gramos de agua. Y de esta manera, entonces, hemos determinado cuál es la cantidad de agua que se produce. ¿Cuánto se produció? Se produció 1857,28 gramos de agua. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está todo claro? Ya, chicos, entonces, eso es todo lo relacionado a estequiometría. Eso es todo. Saberse mover a través de la reacción, cómo nos vamos a mover, trabajando con moles. Eso es todo lo que vamos a hacer. Entonces, ahora sí vamos a hablar de otro tema que viene relacionado a esto de la estequiometría. Vamos a hablar entonces del tema que se conoce como determinar un reactivo limitante y cómo determinar un reactivo en exceso. Entonces, ¿qué es el reactivo limitante? Como su nombre mismo lo dice, el reactivo limitante es el que limita la reacción. Es el que se consume por completo en la reacción. Este es el que primero se consume. Y finalmente el exceso es lo que a mí me sobra. Puede darse que también el reactivo limitante también me puede sobrar, eso ya lo vamos a ver más adelante, porque me pueden dar tranquilamente un porcentaje de, ¿cómo se llama? De pureza. Entonces, si me dan un porcentaje de pureza, no todo el reactivo limitante se consume, sino solo lo puro es lo que entra realmente a la reacción. Entonces, ¿qué es este reactivo limitante y este reactivo en exceso? ¿Cuándo yo determino esto? Ustedes determinan este reactivo limitante y este reactivo en exceso cuando me dan dos datos, dos o más, puede ser, en los reactivos. Ahí entonces ustedes de manera obligatoria deben determinar cuál es ese reactivo limitante y cuándo es ese reactivo en exceso. Siempre que me den dos o más datos en los reactivos, ojo, en los reactivos. Ahí yo determino justamente mi reactivo limitante y mi reactivo en exceso. Entonces planteemos el siguiente ejercicio, con el mismo ejercicio que estaba aquí arriba. Supongamos que dice lo siguiente. A partir de 5 libras del monóxido de nitrógeno y 3 libras del amoníaco, se desea conocer la cantidad de masa en gramos de agua formada y además la cantidad de reactivo en exceso sobrante. Punto, ahí está el ejercicio. Entonces, fíjense, es la misma ecuación que nosotros tenemos aquí, eso no ha cambiado. La ecuación se mantiene igual, debemos seguir igualando tal cual como ya hemos visto, pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Como ustedes pueden ver, ahora tengo más datos en los reactivos. A diferencia del ejercicio de arriba, ¿qué fue lo que pasó? Solamente teníamos un solo dato. Miren, aquí solo estaba el dato del N2O. Acá, ¿qué sucede? Sucede que ya me dan dos datos en los reactivos. Tengo 5 libras masas del monóxido de dinitrógeno y tengo 3 libras masas del amoníaco. Fíjense, ya tengo dos datos en los reactivos. Cuando a mí me den estos dos datos en los reactivos, ustedes de manera obligatoria deben sacar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque es el reactivo limitante el que va a comandar toda la reacción, él. Este es el que comanda la reacción.
y siempre va a ser él el que va a dar todos los cálculos estequiométricos. Van a partir de ese reactivo. Entonces, ¿cómo se determina esto? Yo generalmente enseño haciendo como una analogía. ¿Cómo es esa analogía? Primerito, antes de realizar cualquier cálculo estequiométrico, lleven todo a moles, todos los datos. Sea cual sea que me estén dando, lleven a mol. Bacán, entonces tenemos 5 libras masas de esto. Entonces digo 5 libras por 454 gramos equivale 1 libra. Sí, entonces vamos a realizar estos cálculos estequiométricos en base a esto. De una vez llevémosle a moles por 1 mol de NO2, perdón, de N2O, equivale a ¿cuánto era? Sería 28 y 16. Ya, 44. Entonces, 1 mol de N2O equivale a 44 gramos de N2. Entonces, se van estos gramos, se va este gramo, se va esta libra masa y se va esta libra masa. Listo, ya tenemos en moles de N2O. Entonces, ¿qué es lo que hago a continuación? Simplemente realizan el cálculo. Sería 5 por 454 por 1 entre 44. Entonces, en el primero tenemos 51,59 moles de N2O. Listo. Una vez que hemos sacado este dato de aquí, acostúmbrense a colocarlo. Entonces, quiere decir que estas 5 libras masas equivalen a tener 51,59 moles de este compuesto. Lo mismo hacemos ahora con estas 3 libras masas de amoníaco. Entonces digo, 3 libras masas de NH3 por 454 gramos, 1 libra masa, y por 1 mol de NH3 equivale a 17 gramos de NH3. Listo, entonces realizamos el cálculo. Tenemos aquí, libra se va con libra, gramo se va con gramo, y me queda en moles. Tengo aquí 30,95 mol de NH3. Listo, y coloquen ese dato. ¿Cuánto nos salió aquí? Nos salió 30,95. Listo, una vez que ustedes calcularon esos datos, hicieron las transformaciones que nos dio el ejercicio, a continuación ustedes deben elegir un valor. Cualquier valor ustedes lo van a elegir, ya queda a elección de ustedes. Por ejemplo, no sé, me invento. Belén dice, bacán, yo quiero trabajar con 51,59. Estás bien. Por ejemplo, Anderson dice, no, yo quiero trabajar con el valor de 30,95 moles. Está bien. Yo, por ejemplo, quiero trabajar con 51,59. Estoy bien. ¿Esto para qué me sirve? Porque yo voy a tomar como base para determinar cuál es mi reactivo limitante y cuál es mi reactivo en exceso. Entonces, no importa cuál de los dos valores ustedes eligen. Simplemente ustedes le toman a ese valor como su base para determinar el reactivo limitante. Entonces, por ejemplo, en este caso yo voy a elegir el valor de 51,59 moles. Otra persona puede elegir el otro valor. Lo único que debe tener cuidado es con la siguiente analogía que ya vamos a hacer más adelante. Entonces, en este caso sería de N2O, ¿ya? Por... ¿Y ahora qué es lo que voy a hacer?
si yo parto de este dato de 51,59 moles, ustedes tienen que llegar a partir de este dato a dónde se encuentra el otro reactivo. Es decir, aquí. Acá quiero llegar. Quiero llegar al amoníaco a partir de 51,59. ¿Cómo me muevo del monóxido de nitrógeno al amoníaco? Con los coeficientes estequiométricos. Entonces digo, miren, voy a partir de este para llegar al amoníaco, a partir de 51,59. Entonces digo, 2 mol de NH3 equivale a 3 mol del monóxido. Lo único que hago es moverme a partir de este 51 a los del amoníaco. Listo. Entonces realizo la operación y digo, tengo 51,59 por 2 entre 3. Tengo aquí 34,39 mol de NH3. Listo, una vez que ustedes calcularon este valor, ya me moví a través de la reacción. ¿Qué hago a continuación? Voy a hacer una analogía. ¿Cuál va a ser la analogía? Esto que a mí me salió, este 34,39 moles de NH3, es lo que yo acostumbro a decir, esto es lo que a mí me cuesta. Vamos a hacer como si tuviéramos dinero, como que si ustedes se quieren comprar algo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir a continuación? Este 34,39, esto es lo que a mí me cuesta, eso es lo que está marcado. Que si yo quieren comprarse un videojuego, por ejemplo. En el videojuego, el vendedor les dice, bacán, esto te cuesta 34,39 moles. Eso es lo que te dice el vendedor, eso es lo que te cuesta. Pero tú, en tu monedero tienes esto. Esto tienes en tu monedero. Eso es lo que tú llegaste a ahorrar. Ahorraste 30,95 mol. Entonces, esto es lo que tú tienes. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú llegaste a ahorrar y todo eso. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Te alcanza para comprar? ¿Sí o no? ¿Les alcanza o no les alcanza? No. Exacto, no les alcanza a comprar. Entonces, esa es la analogía con la que ustedes van a trabajar. Entonces, este dato de 34,39 es lo que a mí me salió, eso es lo que a mí me cuesta, eso es lo que me dice el vendedor, mira, te cuesta 34,39 y tú solamente tienes 30,95. Entonces, no te alcanza. Chévere. Entonces, como te salió eso, por lo tanto, como no te alcanza, determinas de manera directa que el reactivo limitante ha sido ¿cuál? Ha sido en este caso el amoníaco, porque no tienes para comprar lo que te está pidiendo. Entonces, por lo tanto, el reactivo limitante NH3. Él es el reactivo limitante. Hagamos la misma analogía, pero ahora supongamos que la otra persona partió en cambio del otro dato. Veamos qué sucede. El mismo ejercicio. Hacemos las transformaciones, todo bacán. Pero ahora la otra persona con la que dice, supongamos que otra persona dijo, no, yo no quería trabajar con 51,59 moles, sino que la otra persona dijo, no, yo quiero trabajar con los 30,95 moles de amoníaco. Perfecto, entonces muy bien. Vamos con los 30,95 moles de amoníaco. Entonces, nuevamente lo mismo, fíjense, ¿cuál es el dato que ustedes van a partir? Miren, voy a partir de estos 30,95 moles. De ese dato voy a partir. Esa es mi base. Listo. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar hacia donde está el otro dato del reactivo. ¿Cuál es el otro dato que a mí me dieron?
el dato del N2O. Entonces me voy a mover a partir de estos 30,95 y voy a llegar hacia donde está el otro dato. ¿Cuál es el otro dato? El del monóxido de dinitrógeno. Perfecto. Entonces, ¿cómo me queda la relación? 3 moles de N2O equivale a 2 mol de NH3. Listo, realizamos entonces el cálculo. Sería 30,95 por 3 entre 2. 46,43 mol de N2O. Listo. Llegamos al otro dato. Y nuevamente la misma analogía. Miren, fíjense, la misma analogía. Esto es lo que a mí me cuesta. ¿Ya? Eso es lo que a mí me cuesta. Y este dato de acá es lo que yo tengo. Lo que ustedes llegaron a ahorrar ahí. Lo que sea. Entonces, en este caso, el vendedor te dice, bacán, a ti te cuesta 46,43 moles. Y tú, en lo que tú llegaste a ahorrar, tienes 51,59. ¿Te alcanza para comprar, sí o no? ¿Les alcanza o no les alcanza para comprar? ¿Sí o no, chicos? ¿Les alcanza o no les alcanza? Esto es lo que cuesta, ¿no? 46,43, pero ustedes tienen 51,59. ¿Alcanza? Exacto, alcanza. ¿Te va a dar vuelto? Te tienen que dar vuelto. Hay vuelto. Entonces, fíjense, esto es lo que a mí me cuesta, pero esto es lo que yo tengo. Entonces, sí, efectivamente, ¿qué pasó? Me alcanza y de paso hasta me sobra. Y como sobra, como me sobró, entonces quiere decir que el reactivo limitante ha sido justamente el amoníaco. ¿Por qué? Porque el que me está sobrando, ¿qué sería? El que me sobra viene a ser el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque es lo que me está sobrando. Es lo que me está sobrando. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Quedó claro? Dicen, solo tenemos que hacer un proceso, ¿no? Y ya por lógica se asume que el otro es el limitante y el exceso. Exactamente, bien. Yo hice aquí los dos cálculos, fue porque, como les digo, ya depende de ustedes con cuál dato parte. Sí, pero como tú dices, ya con que hagas uno y ya determinaste la analogía, chévere. El uno siempre es reactivo limitante y el otro en exceso, punto. No es necesario que hagan los dos cálculos. ¿Sí? Con uno sobra y basta. Yo lo que hice aquí fue el doble cálculo, fue porque quería explicarles que ya depende de ustedes. Una persona dice, no, yo quiero partir de este dato. ¿Estás bien? Otra persona dice, no, yo no quería partir de ese, sino quería partir del otro. Bacán. Entonces ahí son libres de elegir ustedes. Sí, pero con un solo cálculo sobra y basta. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos? Pregunten. Y listo, chicos. Determinamos el reactivo limitante. Ese reactivo limitante va a ser el que siempre me comande la reacción. Siempre. Siempre me van a partir de ese dato. Ya determiné el reactivo limitante, bacán. A partir de ese dato, ustedes se mueven a través de la reacción. Punto. No tienen que hacer nada más. Entonces, vamos a llevar esto abajo, ¿sí? Porque ya determinamos cuál es el reactivo limitante. Entonces, ahora el reactivo limitante es el que comanda toda la reacción. ¿Sí? Él es el que va a comandar la reacción. Entonces, en este caso, estas 30,95 moles son las que comandan la reacción.
Y además comanda cualquier cálculo que ustedes hagan. Siempre van a partir de este dato. Siempre. Siempre del reactivo limitante. Es decir, ustedes van a partir de 30,95 mol. Siempre. Entonces, ¿cuál era la meta? La meta era determinar cuál era la masa de agua formada. Es decir, nos pedía el ejercicio cuál será entonces esta masa de agua formada. Como ya determinamos el reactivo limitante, me parten siempre de ese dato. Siempre, siempre van a coger ese dato de 30,95 y siempre de este dato ustedes se mueven a través de la reacción. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar al agua. Entonces, ¿cómo me muevo a través de la reacción para llegar al agua? ¿Qué debería colocar en el numerador? ¿Cómo me queda la relación, mejor dicho? Para llegar al agua. Ahora la meta es llegar al agua. ¿Cómo me queda la relación? Abajo dos moléculas de NH3. Bien. ¿Y arriba? 3 moléculas de agua. Exacto. Punto. Esto es todo. Lo que estoy poniendo ahorita en verde es todo el cálculo estequiométrico. Cálculo estequiométrico lo único que es, lo que me permite a mí es moverme a través de la reacción. Punto. El resto es carpintería, como dice. Es llevar una unidad a otra, llevar de moles a gramos, a moléculas, a lo que me pida, a litros de gas, lo que sea. Pero lo que me permite a mí moverme de un dato a otro a través de la reacción era lo que acabé de colocar en verde. Eso es toda la estequiometría, no tienen que hacer nada más. Listo, entonces, miren, se va las moles, se va con estas moles y ya tengo moles de agua. Entonces sería 30,95 por 3 entre 2. 46,425 moles de agua. Y listo, ya llegué a las moles de agua. ¿Qué hago a continuación? El ejercicio no me decía determine el número de moles. ¿Qué me pedía? Me dice determine en gramos de agua formada. Bacán. Entonces, ¿qué hago a continuación? Simplemente estas moles las llevo a ¿qué? Ya es carpintería, como les digo, porque el cálculo estequiométrico fue lo de verde, punto. El resto es carpintería. ¿Qué digo? Una mol de agua equivale al peso molecular. Listo, entonces, este valor por 18, 835,65 gramos de agua. Y listo, ya determinamos lo que nos pedía el ejercicio. Hasta ahí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? Listo. ¿Cuál es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente sería ahora, porque nos decía, ¿no? ¿Cuál es la masa que sobra? ¿Cuál es la masa del reactivo en exceso sobrante? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nuevamente la misma historia. ¿De qué dato voy a partir? Voy a partir de estos 30,95 moles. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar hacia donde está el reactivo en exceso. ¿Cómo me muevo para llegar a N2O? Con los cálculos estequiométricos. Entonces digo, 3 moles de N2O equivale a 2 mol de NH3. Listo, ¿cuántas es el número de moles? Debería ser 46,425 mol de N2O. Listo, ya determiné el número de moles O2 que yo necesito para que reaccione. Por lo tanto, ¿cuánto es lo que a mí me sobra?
tengo 51,59 y yo necesito 46,425. Entonces digo, por lo tanto, las moles que sobran de N2O, ¿qué sería? Sería lo que yo tengo. ¿Cuánto tengo? 51,59. Menos lo que yo determiné. ¿Cuánto determiné? 46,425 mol. La diferencia, por lo tanto, sería lo que me sobra. Entonces, sería 51,59 menos 46,425. Sobran 5,17 moles de N2O. Pero me pedía en gramos. ¿Qué es lo que hago? Ya solo carpintería. Entonces, ¿qué hago a continuación? Lo único que hago es llevar de moles a gramos. Entonces digo, una mol de N2O equivale a 44 gramos de N2O. Entonces, mol se va con mol y obtengo los gramos. Entonces, por 44. 227,26 gramos de N2O. Y ahí está la masa que me sobra. Está claro, chicos, está entendido cómo van a sacar entonces el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Está claro, chicos. Ya, chicos, entonces, eso es prácticamente todo lo que deben hacer para determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Sí, chicos, no tienen que hacer nada más. Ahora sí, chicos, lo que vamos a hacer es ver otros cálculos estequiométricos que se tienen dentro de este apartado, que es justamente determinar que los reactivos, como ustedes sabrán, no son 100% puros. A veces los reactivos químicos son mezclados, sí, no son 100% puros. Por lo tanto, existe otro término que se conoce como la pureza o el porcentaje de pureza. El porcentaje de pureza solo se aplica a los reactivos. Solo a los reactivos, chicos, se aplica. Y hay una fórmula que, bueno, no es tan fórmula porque en lo personal solo es sacar un porcentaje, que creo que todos sabemos cómo sacar un porcentaje, ¿no, chicos? Pero por si acaso igual les pongo. Para determinar un porcentaje de pureza, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo puro dividido para el total de muestra. Adicionalmente, ¿qué es el total de muestra? El total de muestra es ¿qué? Lo puro más lo impuro. Todo esto por sí. Ese es un porcentaje de pureza, chicos. Vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos arriba, igualito el mismo ejercicio, pero ahora se le aplica un porcentaje de pureza adicional. Sí, ahorita lo único nuevo es una pureza. Y la pureza tienen que sacar antes de realizar el reactivo limitante y el reactivo en exceso. Lo primero que ustedes deben sacar. Entonces, el mismo ejercicio, igualito. El mismo ejercicio. El mismo ejercicio, pero adicional, existe una pureza. Pongámosle así. Dice, a partir de 5 libras
del monóxido de nitrógeno y 3 libras de NH3, cuya pureza es del, pongámosle, es del 60%. Punto. Pongámosle que la pureza la tiene el otro. A partir de 5 libras, tal, cuya pureza es del 60% y 3 libras de NH3, se desea conocer la cantidad de, pongámosle, de litros, pongámosle, de metros cúbicos, más bien. Entonces, se desea conocer la cantidad de metros cúbicos de nitrógeno que se forman a partir de la siguiente reacción. Listo. Entonces, es el mismo ejercicio de arriba, solo que ahora se incluye un porcentaje de pureza. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que hacer? Igualarme la reacción. Es lo primerito que ustedes deben hacer. Antes de realizar cualquier cosa, igualar la reacción. Punto. Supongamos que la reacción ya está igualada. Listo, chévere. Luego, ¿qué hacíamos? Transformábamos estos datos que nos daba el ejercicio, los transformábamos a moles. Eso no ha cambiado, se mantiene igual. Igualada la reacción, transformábamos los datos, pero ahora adicionalmente a esto hay un porcentaje de pureza. Me dice que hay un porcentaje de pureza del 60%, pero ¿a quién? Del N2O. Aquí hay un porcentaje de pureza. Entonces tenemos un porcentaje de pureza del 60%. Ojo, y leerán bien, chicos, porque en una prueba les pusieron lo siguiente, cuyas impureza les habían puesto así, es del 60%. Les habían puesto de la impureza. Por eso les digo, leerán bien. ¿Por qué? Porque lo puro, mira, lo puro es lo que ingresa a la reacción. ¿Ya? Esto es lo que realmente ingresa a la reacción. No pueden trabajar con la impureza. La impureza ni siquiera va a entrar a la reacción. Eso queda de lado. Por eso les digo, leerán bien. Si me dice impureza, quiere decir que lo puro en realidad es que el 40%. Es del 40, no del 60. 60 aquí me está diciendo una impureza del 60. Entonces, el 40 viene a ser lo puro. Saco ese porcentaje y eso es lo que realmente ingresa a la reacción. Entonces, en este caso, supongamos que no nos decía impureza, sino que nos decía que había una pureza del 60. ¿Qué hago a continuación? Antes de sacar el reactivo limitante y sacar el reactivo en exceso, saco este porcentaje de pureza. Entonces, lo primero que hago es sacar la pureza del reactivo. Entonces, en este caso, ¿cuánto es el total? El total de muestra es 51,59 mol. ¿Qué hago a continuación? Le saco la pureza por 0,6. Entonces sería 51,59 por 0,6. Quiere decir que en realidad lo que está entrando, lo que entra es del 30,954 moles de reactivo. Esto es lo que realmente ingresa a la reacción. No reacciona a 51,59. ¿Por qué? Porque tengo una pureza detrás de ese número de moles, perdón. Y el porcentaje de pureza ustedes le pueden aplicar a cualquier dato, sea que esté en moles o sea que estén en libras masa. Cualquiera de los dos datos. Por ejemplo, una persona decía, no, yo quiero sacar primero la pureza de las 5 libras. Está bien, te va a dar lo mismo. Miren, saquemos 5, sería 5 por 5 libras por 0,6
por 454, que es la transformación, y por 1 entre 44. Y veamos si da exactamente lo mismo. Entonces, pongamos esto en la calculadora. Sería por 0.6 por 454 y por 1 entre 44. Entonces, ustedes son libres de elegir. Miren, sale exactamente lo mismo. 30,95 moles. Sale exactamente lo mismo. Entonces, ustedes son libres de elegir a quién le aplican primero el porcentaje de pureza. ¿A quién le aplican? Ustedes verán si le aplican a las moles, si le aplican primero a las libras masas. Eso queda a elección de ustedes. Entonces, en este caso, yo decidí, y lo recomendable es aplicarle ya cuando hayan hecho la transformación, para que no se confundan. Listo, sacamos el porcentaje de pureza, bacán. Pero ojo, chicos, una recomendación que sí les voy a dar aquí es que este puro con este total de muestra tienen que estar en las mismas unidades. No pueden mezclar coles con nabos. Cuidado, alguien me pone total de muestra, me invento, 500 mol. Y acá arriba me pone 100 gramos. No irán a hacer eso. Todo tiene que estar en las mismas unidades. Si trabajan el puro en gramos, el total de muestra en gramos. No pueden mezclar coles con nabos. Entonces, esos dos valores tienen que estar siempre en las mismas unidades. Sí, no es que pueden ponerle arriba moles y abajo el total en gramos. No, tienen que estar en las mismas unidades. Bacán, entonces en este caso ya sacamos ese porcentaje de pureza, ya le apliqué la pureza y para que no se me confundan en ningún cálculo, vuelvan a escribir sus datos. Listo, sacamos la pureza, bacán. Entonces, ¿qué hago a continuación? Ya borro esto porque ya saqué la pureza, borro esto y ¿qué coloco? Coloco mi nuevo dato. Mi nuevo dato es 30,954 mol. Y esto es lo que sí ingresa a la reacción. Listo, miren, ya sacamos. Ahora sí, como ya saqué mis datos, ya tengo mis datos en moles, ya le apliqué el porcentaje de pureza, ahora sí procedo a ¿qué? A sacar el reactivo limitante y a sacar el reactivo en exceso. ¿Por qué? Porque como tengo dos datos en los reactivos, debe siempre existir uno que se consume primero, a menos que el ejercicio me diga que está en relación estequiométrica. Entonces, en este caso, tengo que determinar reactivo limitante y tengo que determinar el reactivo de exceso. Y nuevamente la misma historia. Ustedes son libres de elegir. Por ejemplo, en este caso, ahora voy a empezar con los 30,95. Entonces digo, 30,954 mol de N2O. Listo, estoy partiendo de este dato. ¿Qué debo hacer a continuación? Ir hacia donde está el otro dato. ¿Cuál es el otro dato? El de acá. ¿Cómo me muevo? Con cálculos estequiométricos. Entonces digo, 2 moles de NH3 equivale a 3 mol ¿de qué? De N2O. ¿Esto a qué va a ser igual? Entonces, por 2 entre 3, 20,63. Entonces, chicos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es entonces mi reactivo limitante y cuál es mi reactivo de exceso? ¿Cuál sería? El limitante es el NH3. Mira, hazle la analogía que aprendimos. El valor que tú acabaste de calcular es lo que te cuesta. Mira, fíjate, esto es lo que te cuesta. Esto es lo que te dice el vendedor. Mira, te cuesta 20,63. Pero ¿qué es lo que tú tienes? Mira, tú en tu alcancía o lo que tú ahorraste tienes esto.
Tienes 30,95. Entonces, ¿te alcanza o no para comprar? Te cuesta 20,63. Por eso me gusta hacer la analogía del dinero, porque mire, esto es lo que a ti te cuesta. En la tienda, el señor que te vende te dice, bacán, mira, te cuesta $20,63. Y tú en tu billetera tienes $30,95. ¿Te alcanza para comprar? ¿Sí o no? Sí, Entonces, ¿cuál es tu reactivo limitante? el N2O. Exacto, punto. Eso es todo lo que tienen que hacer. Como en el otro me sobró, entonces ya sé cuál es mi reactivo sobrante. Entonces, por lo tanto, el reactivo limitante ha sido ¿cuál? Ha sido el N2O. ¿De acuerdo, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Entonces, chicos, no se les vaya a olvidar. Si me dan un porcentaje de pureza, eso es lo primero que le saco antes de realizar cualquier cosa. Ya saqué la pureza, chévere, bacán. Ahí sí saco el reactivo limitante y saco el reactivo en exceso. Una vez que ya sacamos el reactivo limitante y ya sacamos el reactivo en exceso, hacemos la carpintería. ¿Cuál es la carpintería? A lo que yo quiero llegar. ¿A dónde quiero llegar? Me dice, determine la cantidad de metros cúbicos de nitrógenos. Bueno, por lo general les ponen aquí medidos a condiciones normales. ¿Ya? Medidos a condiciones normales que se forman a partir de la siguiente reacción. Entonces, ¿cuál es la meta? La meta es llegar acá, ¿no? Aquí es llegar. Me dice cuál es la cantidad de metros cúbicos que yo voy a tener que se forman a condiciones normales. Listo, entonces una vez que ya hemos determinado cuál es nuestro reactivo limitante y cuál es nuestro reactivo en exceso, el reactivo limitante es siempre el que comanda la reacción. No se vayan a olvidar de eso. Él es el que me comanda toda la reacción. Por lo tanto, ¿de qué dato voy a partir? Voy a partir de este. Este es mi dato del cual yo parto. Y hacen todos los cálculos estequiométricos a partir de esos 30,954. Siempre me van a partir de ese dato. Cuidado, a alguien se le ocurre partir de 30,95. No, siempre del dato del reactivo limitante. ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar acá. Entonces, ¿qué es lo que hago a continuación? Parto de ese dato. 30,954 mol por... ¿Y a dónde quiero llegar? Quiero llegar acá. 4 mol de N2 equivale a ¿qué? A 3 mol de N2O. Bueno, copiemos todo esto. Listo. Entonces se van estas moles, se van estas moles y ya me quedan moles de nitrógeno. Hagamos el cálculo, sería 30,95 por 4 entre 3. 441,273 mol. Listo, ya determiné entonces el número de moles formadas de nitrógeno. ¿Qué hago a continuación? Ya el resto es solo carpintería. ¿Cómo paso entonces de moles a volumen? ¿Se acuerdan de la condición? 22,4 litros de cualquier compuesto equivale siempre a una mol.
Entonces, mol se va con mol y ya tengo litros. Pero el ejercicio me decía en metros cúbicos. Entonces, por 1 metro cúbico son 1000 litros. Entonces, litro con litro se va y ya tengo el número de moles. Entonces, sería el valor que acabamos de encontrar por 22,4 y por 1 entre 1000. Quiere decir que la respuesta al ejercicio era 9,88 metros cúbicos de nitrógeno que se han formado. ¿Dudas, preguntas, chicos, hasta ahí? Listo, chicos, eso es todo lo relacionado a la pureza. Vamos entonces finalmente al último tema, que es justamente el tema de el rendimiento. Entonces, ¿qué es el rendimiento? Ahora el rendimiento de una reacción es aplicado, en cambio, a los productos de la reacción. Y este rendimiento es siempre un dato. Siempre deben darme algún dato para poder calcular este rendimiento. Siempre me van a dar un dato que se conoce como el dato real. ¿Por qué? Porque un porcentaje de rendimiento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo real sobre lo teórico. Lo teórico es lo que ustedes siempre van a calcular. Siempre, chicos. Esto es lo que ustedes siempre de los siempre van a calcular. Entonces, ¿qué datos me deben dar para yo determinar el porcentaje de rendimiento, determinar la masa real? ¿Me pueden dar esto? ¿Me pueden dar el porcentaje como tal? O dos, me dan el dato real. Pero lo teórico siempre ustedes van a calcular. ¿Cómo lo calculan? Con estequiometría. ¿De acuerdo? Con estequiometría ustedes siempre van a calcular ese dato teórico. Entonces, algún dato me tienen que dar para calcular el real o para calcular el porcentaje de rendimiento. Siempre, siempre me tienen que dar uno de los dos datos, chicos. ¿Cómo yo sé si tengo el dato? El ejercicio mismo me da una idea de cuál es el dato real. Lo mismo sucede para el porcentaje de pureza. Me pueden dar el dato total y me pueden dar un producto ya formado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me muevo a través de la reacción, saco entonces, ¿qué cosa? En este caso, ustedes lo que calcularían sería esto, lo puro. Como el dato es el total de muestra, entonces lo puro sobre el total de muestra por 100, calculado el porcentaje de pureza. A veces, en cambio, me piden cuál es la masa de lo impuro, que no se conoce. ¿Qué es lo que hacen? En vez de colocar el total de la muestra, ustedes calculan lo puro, lo dividen para el puro, más lo impuro, y despejan lo impuro. ¿Se acabó? Eso es lo que ustedes deberían hacer al momento de moverse a la reacción. Lo mismo es algo parecido con el rendimiento. Siempre me tienen que dar algún dato con el cual yo me puedo mover a través de la reacción. Por ejemplo, se tiene el siguiente ejercicio. Me dice lo siguiente, dice, se tiene 98 gramos de N2O y 120 gramos de NH3 con una pureza del 90%. Se sabe que se obtiene 30 gramos de agua formada, determina el porcentaje de rendimiento. Entonces, en este caso es lo mismo.
voy a la fórmula y voy a ver qué dato me están dando, porque lo teórico es lo que ustedes siempre me calculan. Eso siempre me van a calcular. Entonces, este dato que me está dando a mí el ejercicio, ¿qué viene a ser? Viene a ser lo real. Como les digo, o les dan el porcentaje de pureza o les dan el dato real, uno de los dos. Pero el teórico es lo que ustedes siempre calculan. Entonces, en este caso, estos 30 gramos de agua formada, ¿qué sería? Sería el dato real. Y fíjense, ya se mezcla todo. ¿Qué tenemos? Tenemos masas. Dos masas en los reactivos ya me lleva a decir que debo calcular qué cosa, un reactivo limitante. ¿Qué tengo? Tengo adicional un porcentaje de pureza. Y adicionalmente un dato real. Entonces, ahora ya se mezcla todo. Ahora sí, ya se mezcla todo. Y por lo tanto, entonces ustedes deben aplicar ya todo. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Los datos. Saquen primero los datos. ¿Qué tenemos? Como primer dato tenemos 98 gramos de este. ¿Qué más tengo? Tengo NH3. ¿Cuántos? 120. ¿Quién tiene la pureza? Me dice que el NH3 tiene una pureza del 90%. Me dice que se sabe que se obtiene 30 gramos de agua formada. Yo ya analicé que este es ¿qué? Un dato real. Es un dato real que a mí me está dando en este. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que determinar teóricamente cuánto se forma de agua. ¿Cómo lo hago? Con cálculos estequiométricos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nos piden el porcentaje de rendimiento. ¿Qué hago a continuación entonces? Primer paso, como les dije, antes de hacer algo, pueden hacer la transformación o dos, primero aplican la pureza, como ustedes quieran. Entonces, en este caso, yo voy a aplicarle la pureza a los 120 gramos. Entonces digo 120 gramos por 0,9, sería 120, 0,9, serían 108 gramos de amoníaco. Una vez que le sacaron el porcentaje de pureza y para que no les tiente a hacer nada, reescriban de nuevo sus datos. Entonces, ¿qué datos tenemos? Ya la pureza se fue y ya no son 120 gramos, sino que ahora son ¿qué? 108 gramos. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Transformar estos gramos a moles. Entonces, en el primer caso, ¿qué sería? Sería 98 por 1 entre 44. Aquí tengo 2,22 mol. Y para estos 108 sería 108 entre 17. Y acá tengo 6,35 mol. Listo, ¿a dónde quiero llegar? La meta ahora es llegar acá. Pero ¿qué tengo que sacar antes? Un reactivo limitante. Tengo que sacar un reactivo en exceso. Nuevamente la misma historia. Ustedes son libres de elegir con qué dato trabajan. Entonces, en este caso voy a tomar como base de nuevo las 2,22. Entonces, 2,22 mol de N2O por, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar al otro dato. 2 mol de NH3 para 3 mol de N2O. Entonces sería 2,22 por 2 entre 3. 1,48 mol. ¿De qué? De NH3. Por lo tanto, chicos, la misma historia. ¿Quién es mi reactivo limitante y cuál es mi reactivo en exceso? ¿Quién sería?
¿Cuál sería, chicos? ¿Quién es mi reactivo limitante y cuál es mi reactivo en exceso? Entonces, en este caso, la misma analogía, ¿no? Tengo 1,48 moles, esto es lo que me cuesta, pero en realidad yo tengo 6,63. Por lo tanto, me va a sobrar, ¿qué cosa? Amoníaco. Entonces, mi reactivo limitante ha sido ¿cuál? Ha sido el N2O. Listo, entonces, en base a estas 2,22 moles, yo me muevo a través de toda la reacción. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar al agua. Entonces sería N2O por, sería 3 moles de agua, equivale a 3 mol de N2O. Por lo tanto, esto es igual a 2,22 moles de agua. Y tal cual como les había dicho acá arriba, chicos, en la pureza, no puedo mezclar coles con nabos. Cuidado, alguien pone y dice, voy a sacar el rendimiento de la reacción y me pone 2,22 mol de agua entre 30 gramos. La dañó por completo. No están en las mismas unidades. Todo tiene que estar en la misma unidad. Por lo tanto, ustedes deciden, o llevan estos 30 gramos a moles, o llevan estas moles a gramos. Ustedes son libres de elegir. Entonces, por 18 gramos de agua equivale a 1 mol de agua. Entonces, 2,22 por 18. 39,96 moles de agua. Gramos de agua. Listo. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que hago? Saco el porcentaje de pureza. Entonces digo, el porcentaje de rendimiento. Porcentaje de rendimiento, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a lo real sobre lo teórico. ¿Cuánto es lo real? 30 gramos. Entonces, 30 gramos dividido para el teórico. ¿Cuál es el teórico? 39,96. Todo esto por 100. Y ahora sí, como todo está en las mismas unidades, entonces el porcentaje de pureza, que sería igual a 30 entre 39,96. El porcentaje de rendimiento ha sido del 75,08%. Entonces, si me pedían, en cambio, me daban el porcentaje de rendimiento y me decía cuál es la masa real formada, en cambio, ¿qué debía hacer? Simplemente despejar la masa real. ¿Por qué? Porque el dato sería ¿cuál? El porcentaje de rendimiento. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Chicos, dudas, preguntas de todo lo que vimos el día de hoy. Y listo, chicos, prácticamente eso es todo lo que ustedes deben saber de esta geometría. No tienen que saber nada más. Lo único que deben tener cuidado, como les digo, es primero igualar la reacción, sacar bien los datos. Si hay un porcentaje de pureza, le aplico primero el porcentaje de pureza. Si es que tengo 2 o más datos en los reactivos, saco reactivo limitante, saco reactivo en exceso.
Una vez que he determinado mi reactivo limitante, ese es el que comanda toda la reacción, y a partir de ese dato yo me muevo a través de la reacción con los coeficientes estequiométricos, y de esa manera entonces determinan, ya sea que les pidan, por ejemplo, un rendimiento, puede ser que les pidan alguna masa extra o calcular algo adicional. ¿Sí? Y no se olviden de nuevamente revisar la tablita, porque la tablita es aquí la clave, en cambio, para determinar cómo funciona o cómo me muevo a través de toda la reacción. Perdón, la carpintería que nosotros habíamos llamado. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Entonces, prácticamente eso es todo lo que quería revisar el día de hoy, chicos. La siguiente semana solo está de practicar. Con esto prácticamente hemos terminado todo lo que es fundamentos de química. La siguiente semana sería solo de ejercicios y práctica para su examen. Recuerden que el examen es acumulativo, por lo tanto va todo. Entonces, toca ir revisando nuevamente todo lo que ustedes vieron a través del semestre. Eso, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Listo, chicos. Entonces, les agradezco mucho la atención prestada, chicos. La siguiente